La inseguridad inquieta en el país y parte de la solución, no toda, pero parte de la solución pasa por el Congreso. Por eso le agradezco que nos acompañe en esta ocasión aquí en el Sillón de Pensar a un integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, Santiago Taboada, del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y pues con el gusto de platicar contigo. El gusto es mío. Oye, volvemos a ver crímenes, aparecen nuevos cárteles, la inseguridad vuelve a ser una pesadilla en buenas regiones del país, en importantes zonas. Mira, por eso estamos convencidos que la aprobación de la minuta que nos envió el Senado de mando mixto es necesaria y es urgente. ¿Y por qué creemos eso en Acción Nacional? Por dos cosas fundamentales. Porque ni todos los municipios tienen la capacidad para tener a sus propias policías, e inclusive hay municipios que la tienen, pero tiene que haber estándares a nivel nacional que le digan qué tipo de capacitación tiene que tener un policía. Por ejemplo, hay muy pocos institutos de formación policial en los estados de la República, y entonces mandan gente sin capacitación, mandan gente prácticamente con sueldos muy por debajo de lo que debería de ganar un policía, y entonces esto hace muy frágil el que las estructuras municipales o las estructuras estatales puedan ser blanco del crimen organizado. Nosotros lo que pretendemos es suficiente policía federal o suficiente policía local dependiendo los casos, pero eso la única manera es a través de un análisis real. Tenemos estados de la República que tienen durante mucho tiempo presencia del Ejército y presencia de la Policía Federal, y muchos de los gobernadores siguen siendo, la verdad, muy irresponsables, porque entonces le cargan toda la responsabilidad a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Defensa, a la misma Policía Federal, y no han hecho ni un solo esfuerzo para tener policías mejor pagados, eso es una realidad, mejor capacitados, y entonces sus policías, en este caso estatales, o en el caso de los alcaldes, las policías municipales, pues siguen siendo prácticamente de papel. Los recursos se les han dado a pasto a los gobiernos de los estados en los últimos, no diré 12, más de 12 años, para que mejoren sus policías. Sin embargo, siguen dependiendo del ejército y no crean academias ni carreras de formación profesional de policías. Es decir, han sido indolentes y se han gastado el dinero. Así es, mira, se lo han gastado a veces. ¿Por qué no ponen sanciones? Mira, es precisamente dentro de la estructura que tenemos pensado en mando mixto, es dar los tiempos necesarios para que un policía federal se pueda retirar de una zona, o el ejército pueda también tener una actuación delimitada en un tiempo y en un espacio, porque tú no puedes estar durante todo tu sexenio dependiendo de la voluntad de la Policía Federal, ni del Ejército, ni de la Marina, y entonces tú sustrayéndote de tus labores de inteligencia. Por ejemplo, la inversión en inteligencia policial ha disminuido en muchos estados de la República, inclusive fondos federales dedicados precisamente a la prevención del delito han sido subejercidos por muchos de los estados de la República. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Las estrategias de prevención las están abandonando también los estados de la República. A veces se cree que solamente con darles nuevos uniformes o darles nuevas patrullas, pero así no se combate el delito. Hay un tema que tiene que ver con la estrategia, hay un tema que tiene que ver con la inteligencia, pero hay un tema realmente que tiene que ver con la prevención. Y ahí tampoco le han entrado los estados de la República, y creemos en Acción Nacional que este paso a la minuta que el Senado de la República aprobó y que está en la Cámara de Diputados de mando mixto, nos puede dar de manera conjunta una mejor policía, para que de una u otra manera el Estado pueda hacerse responsable, el municipio pueda tomar cartas en el asunto, y también la Federación no cargue con toda la responsabilidad, porque no le toca estar en esta vigilancia constante en muchos de los estados de la República. Sí, yo creo que existe la percepción y la sensación de desaliento en la población a nivel nacional, porque lo hemos probado todo. O sea, se probó con el Partido Acción Nacional y nos fue fatal en materia de seguridad. Con el PRI nos va fatal en materia de seguridad. Los gobiernos del PRD, ni se digas, como acaba de mencionar Michoacán. Aquí cuando gobernó Morena, la capital de la República, con López Obrador también fue, pero salvaje. Me acuerdo de esas marchas enormes, gigantescas, en demanda de seguridad por la cantidad de secuestros y homicidios. Es decir, nos ha ido mal con todos. ¿Qué pasa? Yo quiero decir y quiero destacar dos puntos cuando al PAN le tocó la responsabilidad de gobernar. Se
replanteó el modelo de policía federal, se generaron mejores condiciones laborales de los policías. Sin duda alguna, el trabajo que se hace a nivel de inteligencia no es suficiente, porque los gobernadores, como tú bien recuerdas, tuvieron una gran bonanza en esos años presupuestales a través de los ingresos petroleros y esperaron a que la federación lo único que hiciera fuera combatir la inseguridad, y ellos se dedicaron en muchos casos a distraer ese recurso que hubiera podido ayudar mucho a que a través de institutos, a través de un estándar nacional, mira, prácticamente había un desencuentro permanente entre las estrategias de la Policía Federal y las estrategias de las policías estatales. Se negaba la presencia, como hoy pasa también en la ciudad, de células que han tomado muchas de las demarcaciones territoriales o en algunos municipios, que han tomado, que son hoy rehenes del crimen organizado, y se niega esa participación a veces por un tema político. Y eso, creo yo, el modelo que planteó el PAN puede ser un modelo que sin duda tenemos que perfeccionar, pero me parece que el replanteamiento en dignificar la labor policial y, por otro lado, mejorar las labores de inteligencia es algo que tenemos que hacer, y tenemos que tocar el fondo, que es un poco el tema también de la prevención. ¿Qué está pasando en estos estados de la República? ¿Qué está pasando en estos municipios donde de una u otra manera tienen abandonados los espacios públicos, tienen abandonadas las escuelas? Es muy fácil reclutar a un joven que no tiene ninguna otra posibilidad en la vida más que hacerse sicario en un grupo delictivo. Sí, pero en materia de estrategia de seguridad, vamos a repetirlo, estamos repitiendo los mismos esquemas que se ven lógicos, suenan lógicos, pero que no han dado resultados. Por eso me parece que este ejemplo que te comentaba hace un rato del mando mixto es ¿y por qué no mando hacer único? Un planteamiento en donde hay municipios o hay estados de la República que sí han sido muy conscientes y que sí han sido muy responsables en sus policías, porque no es un tema de pasarle la facultad a otros, sino con qué policías contamos, qué policías tenemos. Y había el mando mixto va a ser la misma cosa. Me parece que la diferencia es poder tomar una decisión técnica en donde hay policías confiables, en donde hay policías capacitados con estándares mínimos, y sobre todo, qué tipo de capacitación y qué tipo también de ingresos, porque hay una disparidad en los ingresos de la policía en el norte del país, en el centro y en el sur, en donde prácticamente mientras le sigamos pagando a los policías la miseria de salarios que se les pagan y les sigamos dando las bajas condiciones laborales, sociales, humanas, pues obviamente es muy fácil ser blanco del crimen organizado. Y en materia de justicia penal, el nuevo sistema, hay quienes lo señalan, y creo que con bastantes argumentos, como una puerta giratoria. Se han vaciado las cárceles, han salido medio mundo. Alguien que trae una pistola que es de uso exclusivo del ejército no va a la cárcel. Es decir, hay una serie de baches que han han colaborado a que se incremente la delincuencia, porque salen de la cárcel pronto y vuelven a delinquir. Si me permites allí decirte dos cosas. Primero, efectivamente en el catálogo de delitos tenemos que hacer un replanteamiento, precisamente porque hay delitos que no tienen una pena privativa de libertad. Pero otro problema que yo le veo al sistema, el sistema en sí no es malo, lo que pasa es que no preparamos a los policías para la cadena de custodia, no preparamos lo suficiente a los ministerios públicos, y entonces muchas veces llega un policía a un ministerio público y entonces con las herramientas que se tienen a la mano o con la capacitación que tiene un policía, prácticamente hace un lado o mal ejecuta o mal presenta una prueba, que eso hace que un buen abogado o que un abogado que tenga los conocimientos básicos de este nuevo sistema le dé la oportunidad a un delincuente de salir. Me parece que es hacia dos sentidos, hacia la mala capacitación que se ha dado en el nuevo sistema y, por otro lado, hacer un replanteamiento en el catálogo de delitos. No sé si viste las estadísticas del INEGI en materia penal. 64% o algo así de convictos fueron detenidos sin orden de aprehensión. Es correcto. Precisamente el problema también de las cárceles que teníamos en el anterior sistema es que una gran cantidad de personas que estaban en los reclusorios ni siquiera habían tenido una sentencia ejecutorial, ni siquiera habían sido juzgados en todo este tramo que tiene que ver con estos juicios eternos, con estos papeleos, y me parece que el nuevo sistema tiene bondades.
Y creo que lo que hay que porque lo que se ha visto es que salen de inmediato. Me parece que el tema de agilizar los procesos, el que no pase gente también inocente mucho tiempo en las cárceles, pero por otro lado, insisto, también el poder, tenemos que incorporar nuevos delitos a este catálogo para que delitos como un arma, por ejemplo, un arma de uso exclusivo del ejército, no tengan por qué tener una pena privativa de la libertad, o tengan que tener una pena privativa de la libertad, porque a veces tienen cajuelas llenas, ¿no? Lo vimos hace algunos días con estos retenes, cajuelas, dinero en efectivo, droga, y prácticamente salen, porque ninguno de los delitos cuadra. Está fallando el sistema de justicia penal, ahí no es de capacitación de los ministerios públicos. Me parece que ahí es algo que tenemos que atender los legisladores para replantear el catálogo de penas. Pero por otro lado también la presentación a veces que hacen los policías y los ministerios públicos ante el juez es deficiente, y por eso también mucha gente está saliendo. La ley de seguridad interior, que le daría un marco jurídico al ejército para poder actuar con un respaldo en la ley para una situación que los llamamos los civiles por incapaces. Bueno, y no solamente eso. ¿Y por qué la han atorado? Mira, estamos ya en el planteamiento de poder avanzar hacia esa aprobación. Seguramente en los inicios del próximo periodo estaremos ya sesionando en la Comisión de Seguridad Pública, pero sobre todo, más allá del marco de actuación, también darle la temporalidad. Hasta dónde el ejército se tiene que salir, porque también está asumiendo prácticamente todas las responsabilidades en muchos estados de la República. Y es un poco esta liga que hemos hecho en Acción Nacional de por qué un mando mixto junto con una ley de seguridad interior. Nuestro interés no es atorar la ley de seguridad interior, es también empujarla, pero con un mando mixto que de una u otra manera le dé una base, que tiene que ver precisamente con un tema, que es policías estatales, policías municipales mejor capacitadas, con mejores condiciones, que de una u otra manera evitemos llegar a este extremo, como bien lo comentas, que es que el ejército y la marina estén resguardando la seguridad en los estados de la República, porque ese no es su trabajo. Hay que decir, ustedes lo sacaron a las calles. Nosotros combatimos la inseguridad porque los gobernadores lo hicieron bien, no había de otra. Porque los gobernadores y los presidentes municipales, como Abarca, habían entregado a la delincuencia organizada la administración pública de los recursos, habían entregado el gobierno y la política, y sobre todo la convivencia ciudadana, y eso es una realidad. Todos los casos que hemos visto de gobernadores involucrados con la delincuencia organizada, el gobierno en su momento, los gobiernos emanados del PAN lo habían advertido y habían confrontado, y muchos gobernadores pidieron la salida del ejército para seguir operando, en el caso de algunos presidentes municipales, seguir operando en la clandestinidad, y obviamente con toda la intención de seguirle brindando todos los beneficios al crimen organizado. Me preocupa que lleguemos a la elección presidencial, Santiago, y le tengamos que hacer la misma pregunta a todos los candidatos. ¿Qué plan tiene contra la inseguridad? Me parece que no hay estrategias definidas en ningún partido. La del PAN, perdóname, yo entiendo que tú defiendas a tu partido, pero nos dejó 100,000 muertos y nos dejó una inseguridad galopante. La actual administración comenzó bien, pero otra vez vuelve a repuntar. La sociedad está ahogada en inseguridad. Mira, sin duda el tema para mí del 2018 tiene que pasar, o una gran parte del tema del 2018 tiene que pasar por el tema de seguridad. ¿Qué es tu tema? Así es, porque el planteamiento precisamente hacia dónde podemos llevar con estas dos reformas, en el caso de la mando mixto, una reforma constitucional, y en el caso de la ley de seguridad interior, pueden hacer un nuevo replanteamiento, porque efectivamente el haber sacado al ejército de las calles sin un marco jurídico pasó también, o tuvo esa consecuencia que tú comentabas, pero de una u otra manera no teníamos otra alternativa. Y yo creo que el planteamiento de darles un marco jurídico y el también ponernos a revisar qué están haciendo los estados y en los municipios, porque es muy fácil echarle la culpa al presidente de la República por lo que está pasando, por lo que yo dejé de hacer. Y quiero hacer un replanteamiento. Los gobiernos más cercanos a la gente también son los que están fallando más. Te pongo el ejemplo de lo que vivimos en el caso de la delegación Tláhuac. La persona responsable desde el año 2004 del tema de seguridad pública en una delegación es el que hoy encubría, protegía a un delincuente, a un cártel que estaba operando en la zona oriente de la Ciudad de México. Y esto pasa porque nadie revisa,
porque todos estamos hablando de las actuaciones del Ejército y la Policía Federal, pero no somos lo suficientemente claros ni lo suficientemente concretos para pedirle a los gobernadores, al jefe de gobierno, que empiecen a revisar abajo, que empiecen a revisar la casa y que vean quiénes están involucrados en este tipo de actividades. Me queda claro que la estrategia también pasa por la prevención del delito y que esa sí pasa por los gobiernos más cercanos. Se han generado una gran cantidad de recursos en programas de prevención del delito mal empleados y en programas de prevención del delito no supervisados. Y tarea que no es supervisar es muy difícil que pueda llegar a un buen término. Mencionaste Tláhuac. De eso vamos a profundizar luego de esta breve pausa, si no te importa, Santiago Taboada. Bueno, estamos con Santiago Taboada, miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Volvemos.